Ay, buenas tardes a todos los participantes que se han unido a esta charla, siendo la última charla de formación profesoral del mes de mayo. Entonces, como su nombre lo indica, es la charla La Universidad, un lugar para vivir y para aprender a vivir, a cargo de la profesora Luzmari Castellón. Entonces, profesora Luzmari, bien pueda iniciar ya compartiendo su pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, esperen un segundito, que estoy... Aquí está, que lo hice en línea. Un segunditito. ¿Están viendo mi pantalla, profes? Sí, señora, pero le hace Sí, falta sí, modo de presentación. Perdón. sí. Listo. Bueno, ya iniciamos, profe. Listo. Sí, señora, vamos a dar inicio por honrar pues la puntualidad de las personas que se conectaron a las 2:30. Entonces, para dar terminación a la hora prevista, ya sabemos que hay otros docentes que están en cierre de semestre y tienen informes y notas por pasar. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos pues a nuestra última charla de este ciclo del semestre. Gracias a los que han venido pues presentándose durante esta semana y bienvenido a los nuevos y nuevos profesores y profesoras que nos acompañan el día de hoy. Nuestra charla, como se anuncia allí en el título, es la universidad, un lugar para vivir y aprender a vivir. El tema que les traigo, digo, ha tenido una lógica todas las charlas que hemos tenido desde la primera hasta la del día de hoy, todas tienen una conexión, ¿sí? Que nos lleva al humano, ¿no? A poner en primer lugar a la persona. Pues este tema está relacionado pues con esos conceptos, este tema está relacionado con dos conceptos clave para nosotros como docentes, que es la universidad y aprender a vivir. Ahí me perdonan un poquito, tengo un poquito de gripa, a lo mejor algunas palabras no me salen correctamente, pero bueno. ¿Por qué decidimos trabajar este tema? Pensamos que la universidad es un lugar donde aprendemos a vivir, no solo nos nutrimos de sabiduría, sino también nutrimos el alma y las emociones, y este punto, repito, es quizás donde nos conectamos con las charlas pasadas, ¿no? Con esas dimensiones del ser humano que debemos ya valorar el día de hoy, más de lo que lo hacemos, ¿no? Sé que la misma vida nos enseña quizás a trancazos, a vivirla, ¿no? Pero ello no quiere decir que aprendamos a vivirla y a vivirla, digamos, bien, ¿no? Y tampoco es que necesariamente tengamos que ir a la universidad para aprender a vivir y aprender a vivir bien, ¿no? Pero es un instrumento que nos permite precisamente aprender a vivir. A veces nosotros no tenemos conciencia de lo que es vivir. A veces pensamos que con respirar, pues sí, estamos viviendo, ¿no? Una función, digamos, física, biológica, pero no tenemos en cuenta pues las otras dimensiones del ser humano. Podría decir que un campesino que cultiva su tierra, que la cultiva en tranquilidad, que nadie lo molesta, que puede vender su cosecha, que puede alimentarse de lo que produce sin que haya
ningún tipo de acoso podría decir que vive una vida buena, ¿verdad? O vive una buena vida, dependiendo de su concepto de lo que es el vivir. Pero también un banquero adinerado, ¿verdad? Que se hizo esa riqueza a partir de los intereses de las hipotecas, de los créditos que le hizo su banco a esas personas, también ese dinero representa para él una forma de un buen vivir, ¿no? Porque le suministra pues los recursos económicos que necesita. Entonces, depende de qué consideremos nosotros como vivir y lo que consideremos nosotros como aprender a vivir. Entonces, no, hoy hago el énfasis, o hacemos el énfasis de la universidad, porque yo pienso que la universidad es un lugar que nos permite aprender. Y no solamente aprender, como señalaba, las cuestiones intelectuales, ¿no? Sino también es aprender a vivir desde lo emocional, desde nuestras sensaciones y emociones. Entonces, les traigo como objetivo para esta charla comprender el valor, comprender y valorar la importancia de la universidad como un lugar para vivir y donde aprender a vivir, ¿sí? Comprenderlo y a la vez valorarlo, porque a veces no valoramos ese concepto de universidad, que, que, que no solamente, repito, no es esa solamente nutrir desde el sentido de lo intelectual, que no es suficiente para aprender a vivir, ¿no? Las posibilidades y las dificultades para aprender a vivir y a vivir junto comprenden también ámbitos de la afectividad y de las emociones que en combinación, ¿verdad? Con los conocimientos que uno adquiere en su formación, en la institución, permiten construir valores, actitudes y comportamientos que forman parte del bagaje pues de las personas, el bagaje natural de las personas. Em, digamos, este ha sido el hilo conductor que hemos generado en todas estas charlas, ¿no? Mirar cómo juntamos esas dimensiones y las ponemos pues en un contexto que nos permita crecer como seres humanos y valorar al ser humano y todo lo que nos rodea, no solamente el ser humano como humano en su dimensión biológica y demás, sino también en sus otras dimensiones. Entonces, vamos a hablar sobre varios temas. Primero vamos a hablar qué es la universidad. Es importante, aunque nosotros digamos, ¿qué es la universidad? Y tengamos nuestro concepto de qué es la universidad, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar acá un poco sobre qué se entiende o qué entendemos por universidad. Vamos a partir de un término que es el buen vivir y la universidad del buen vivir, que son conceptos que se están manejando mucho en el área, digamos, pedagógico, para integrar estos nuevos conceptos que surgen, ¿verdad?, de nuestras comunidades ancestrales, de nuestras comunidades originarias, y que es importante que también asumamos en estos conceptos de universidad moderna, también asumamos esas nuevos, no nuevos enfoques, o enfoques que han estado allí, pero que nosotros no hemos tenido en cuenta, ¿no? Yo digo nosotros como docente y como formadora. Y por último vamos a hablar, ¿se puede aprender a vivir? ¿Se puede aprender a vivir? Sí o no. Vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre estos temas. Sé que estos temas pueden resultar, digamos, llevar a la reflexión, pues, que es lo que busco, ¿no? Desde un punto de vista personal, porque podemos no coincidir con mi noción de universidad, sin tener en cuenta pues la cuestión teórica, ¿no? Sino qué es para mí la universidad. Tanto física, desde el punto de vista del espacio físico, como lo que significa
para mí de forma, digamos, mi relación sentimental, emocional que yo tengo con ese espacio, ¿no? Y que es lo que a veces nos da esa identidad con esa institución que a veces no valoramos, que a veces no generamos esa identidad acerca de esos espacios porque no nos sentimos, no nos apropiamos de esos espacios como tal, ¿no? Entonces, cuando decimos qué es la universidad, y si es un lugar donde se puede aprender a vivir o a qué nos referimos cuando hablamos de que la universidad, un lugar para vivir, ¿no? No sé si creamos pertinente tomarnos estos minutos para hacer esta charla y hablar acerca de esto. Espero que sí tenga alguna valor o significado, pues lo que acabamos de comentar, así como lo que hemos comentado en las otras charlas, ¿no? Que espero que pues la función y el objetivo es que pues le aporte un poco estas reflexiones, si bien nos sacan un poco de las cuestiones teóricas de las que venimos dentro de nuestras propias disciplinas, y que esa es la función de estos temas, ¿no? Llevarnos a otras dimensiones que podamos entonces de alguna u otra forma reflexionar acerca de la vida, acerca del amor, de los sentimientos, de nuestra relación con los otros y cómo construimos pues estas sociedades y estos vínculos. Entonces, ¿qué es la universidad? Apegándome al concepto de la Real Académica, de la Real Academia Española, la institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades que confiere los grados académicos correspondientes. Según la época y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centro de investigación, escuelas profesionales. Como pueden ver, un concepto simplemente que se basa en cuestiones, digamos, más digamos, de ese contexto de espacio físico que más que uno puede decir sí, ¿no? Es correcto. Como institución, como espacio de enseñanza superior. Pero si me preguntan qué es para mí la universidad, y quisiera que ustedes también reflexionaran y pensaran qué es para mí la universidad, yo respondería que es un lugar que me permite crecer como ser humano a un nivel superior, ¿no? Y en todas mis dimensiones, tanto intelectuales, físicas, mental, emocional y sentimental. Si ese espacio no logra, digamos, responder a todas esas inquietudes o que me permita crecer en todos estos ámbitos, pues no podría considerar ya yo, particularmente yo, como ese espacio que me permite crecer como ser humano. Ustedes me preguntarán, pero entonces las escuelas, digamos, las escuelas o las instituciones de media no de primaria y secundaria no permiten crecer como seres humanos. Sí, aquí hay un punto clave que es a un nivel superior, ¿no? Y cuando yo digo superior, no estoy refiriéndome que yo tenga que saber más que el otro, no estoy hablando de esa superioridad que a veces nos han querido inculcar, que debemos ser superiores al otro, y ahí se genera pues esa discusión. Cuando digo superior me refiero a que soy eh, eh, que yo soy la que busco, pues, ser superior, pues, en mis capacidades, ¿no? Nosotros venimos de una evolución. Se supone que en la enseñanza media te dan unos conocimientos que podemos decir básicos, ¿no? Pero cuando tú llegas a la universidad adquieres otro nivel de conocimiento que por eso se llaman superiores, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese sentido de lo superior, también está relacionado no solamente con el conocimiento anteriormente obtenido o aprendido en comparación con el conocimiento que estoy aprendiendo ahorita, sino también ese conocimiento emocional
y sentimental, ¿no? Ese conocimiento que también me permita crecer como persona, desde no solamente lo intelectual, lo cognitivo, sino también desde esa parte emocional. Se supone que la universidad es una etapa avanzada, ¿no? Entonces, precisamente en todas las etapas del aprendizaje uno crece como ser humano, claro que sí, y es una construcción, el conocimiento es una construcción, o se construye, y ese trasegar me permite llegar a la universidad con unas bases, que es lo que no pasa acá en nuestro país lamentablemente, ¿no? Que cuando uno llega a la universidad o cuando los estudiantes llegan a la universidad vienen con unas bases muy inestables del conocimiento que has adquirido en estas otras instancias. Entonces hay que reforzar esas bases para que cuando uno llega a la universidad pueda avanzar significativamente, ¿no? A veces uno se choca ahí, a veces con los estudiantes. Entonces, considerando de esta forma el concepto de universidad, ahí puede desprenderse pues muchos aspectos que están relacionados con todas esas dimensiones que a su vez se relacionan con el concepto de universidad como espacio físico, el contexto. O sea, no podemos desligar esos dos enfoques del concepto de universidad, ¿no? Desde las dos visiones o de las dos concepciones de universidad, porque se complementan. El espacio es supremamente importante para yo lograr o aprender a vivir, ¿no? Es un espacio que me da la posibilidad de formar una comunidad, que ahorita más adelante vamos a centrarnos en esto. Entonces, nos permite a la vez interactuar desde el ámbito de lo intelectual, pero también en una cercanía mucho más que involucren pues, a esas emociones y a esos sentimientos que hemos venido señalando. Yo podría decir que la universidad fue una de si hablamos desde los sentimientos, desde las emociones, que como yo les decía, podemos hablar también de la universidad. Si uno le pregunta, ¿qué es la universidad para ti? Yo digo, pues es la etapa fue la etapa más bonita de mi vida, ¿no? Porque ahí yo comencé a ganar libertad y autonomía y a comprenderme, a hacerme una lectura de quién soy yo, ¿no? Porque a veces uno cuando llega a la universidad, los papás, de cierta forma, le dejan un margen más de autonomía, ¿no? De libertad, que comience a tomar sus propias decisiones y también a responder, a responsabilizarse de esas decisiones, ¿no? De sus acciones. Y eso va permitiéndole a la persona vivir y vivir la forma que él o ella quiere vivir, ¿no? Lastimosamente, a veces no se va por el camino adecuado y es ahí donde la universidad cumple una función también importante, ¿no? De cómo ayudamos a los estudiantes a aprender a vivir con todos los sentidos, ¿no? No solamente despertarle el interés por aprender los conocimientos no sé, relacionados con las disciplinas, ¿no? De cada pues, enfoque, metodologías, teorías de las disciplinas, sino también enseñarles a cómo convivir y vivir juntos. Pero bueno, yéndome a una línea más teórica, varios autores consideran a la universidad como instituciones formadoras de profesionales que han contribuido a la sociedad. La universidad es garante de conocimiento, es quien certifica a los profesionales que servirán y ocuparán cargos en la sociedad.
Oficialmente la universidad ocupa un lugar predominante en el esquema educativo de cada nación. Claro que sí, es uno de los pilares más importantes de la, de la nación, ¿no? Del Estado. Es una de las, un pilar supremamente importante y que, como he señalado no se le ha prestado la atención suficiente. Entonces, en este sentido, no se puede negar el papel que ha desempeñado la universidad y su valor en nuestra sociedad actual, ¿no? Como una institución formadora de esos profesionales que pues, se enfrentarán a unas situaciones y a unos contextos que a veces no son tan, digamos, parecidos a lo que a veces hemos o encuentran en las aulas, ¿no? Y es ahí también un pequeño problema. La universidad tal como la conocemos con profesores, ¿verdad? Con profesores, con grados académicos, con estudiantes. Sí, fue un invento, un producto de la Alta Edad Media, ¿no? ¿No qué? Aló, Sí, sí, sí. hay un... Consulta. Gracias, muy amable. Entonces, así como la conocemos hoy, fue un invento o una creación, un producto de de la Alta Edad Media. Entonces, en este contexto, la palabra universidad se deriva de la palabra latina universita, que significa corporación o gremio. Y hacía referencia a un gremio de maestros o estudiantes. La universidad medieval entonces era gremios educativos o corporaciones que formaban a individuos instruidos y capacitados. Sí, pero bueno, las universidades obviamente han cambiado notablemente desde entonces y nada más que en la imagen pues se nota que, qué cambio se ha generado, ¿no? De acá a acá. Y obviamente eso no fue un cambio de la noche a la mañana. En este tránsito, pues, se pueden encontrar otras imágenes que nos llevarían hasta acá. Pero es importante mirar dónde surge la universidad y cómo estamos hoy, ¿no? Pues algunas, digamos, sociedades avanzadas más en tecnología y económicamente, pues sus aulas se vuelven mucho más modernas, ¿no? Un concepto moderno de educación, donde podemos notar en primer plano, pues, dónde está el educador con relación al educando y en esta relación que está en un mismo plano. Bueno, eso sería nada más lo que se podría notar ahí, aparte de lo bueno, obviamente, de la tecnología que ha impactado y ha facilitado pues la educación. Entonces, esos cambios que se han dado son obviamente muy notorios, se han transformado de pequeñas comunidades de profesores y estudiantes a organizaciones complejas, ¿verdad? Que realizan variadas funciones que, que conviven, donde conviven diferentes grupos de intereses y con diferentes perspectivas y enfoques, ¿no? El concepto entonces de universidad es dinámico, obviamente. Así estamos hoy, pero pues podemos mirar la universidad de mañana y yo les aseguro que tendremos otra estampa de lo que podría ser esa universidad del futuro, ¿no? Por eso el concepto entonces de universidad ha sido dinámico y probablemente lo seguirá siendo, seguirá cambiando, pero sin embargo hay algo que debe permanecer, ¿no? Los valores y los principios de los miembros de la universidad, ¿no? La virtud de las personas y las virtudes de los estudios, esos deben permanecer.
si queremos pues seguir teniendo una universidad de personas o con personas, ¿no? No tendríamos acá pues una comunidad de robots si no seguimos manteniendo pues esos valores y esos principios que rigen pues la educación, en este caso la educación universitaria. Pues también el deber de los universitarios es luchar porque se prevalezcan todos estos valores sobre presiones y problemas circunstanciales o relacionados con el contexto social, económico, político, siempre deben prevalecer. Y eso es una de las funciones que nosotros como docentes debemos pues seguir, ¿no? Tratar de que estos valores y principios permanezcan. Aunque cambien las formas, los métodos, los modelos, debe permanecer allí que lo que nos relaciona con ese ser humano. Y así pues se preservará la universidad como una institución seria y respetable a la que la sociedad recurrirá como hasta ahora lo ha hecho, con confianza y con seguridad, porque pues encuentra en ella esa formación en principios y que sirve con honestidad y desinterés. Cuando se pierda todo esto, podemos decir que pues ya hemos perdido pues esa visión de universidad y esperemos que con el modelo de la globalización no se pierda, ¿no? Esto que estamos pues señalando acá. Miguel Martín y Jorge Cáceres señalan que para Newman, que fue un intelectual británico que escribió sobre el concepto de universidad por allá en el siglo XIX, señala que la universidad es un lugar en el que se enseña un saber universal. El objeto de la universidad para este señor no es moral, fíjense, sino intelectual, y su objetivo es la difusión y extensión del conocimiento más que su avance. Señala Newman que distingue entre dos instituciones, la académica, dedicada a la investigación, y las universidades dedicadas a la docencia. No obstante, señala que el vínculo de la universidad con un saber universal no lo lleva a desligar esta institución de su contexto y de sus miembros, ¿no? Esto es importante, que a pesar de que señala esos dos ámbitos de la universidad, en principio no debe desligarse de algo supremamente esencial, que es el contexto donde se encuentra la universidad y a sus miembros, ¿no? Que son pues la comunidad académica en general, no solamente, digamos, los estudiantes. Entonces, al contrario, él propone crear una universidad donde se genere un tipo de beneficio para la comunidad y para los estudiantes. O sea, esto para mí es supremamente importante cuando hablamos de universidad, el concepto de pensar en un beneficio para la comunidad y para los estudiantes. Creo que ese debería ser el fin de la universidad, ¿no? Obviamente nosotros como docentes también aprendemos y aprendemos muchísimo y en todos los ámbitos de nuestro ser humano, ¿no? Pero el enfoque de la universidad bien no debe perder esos dos enfoques. La comunidad en la cual está ubicada, pero también los estudiantes. Y aquí el concepto comunidad, señalo, es importante. Entonces, el concepto comunidad universitaria, bueno, me adelanto un tris, lo voy a dejar acá para que no se confunda un poquito. Sigo todavía en esta idea. El concepto de universidad, entonces, como la unidad de docente, investigador y estudiante que genera nuevos conocimientos que no solo sean capaces de dialogar
entre ellos, sino también con los acontecimientos mundiales, ¿no? A veces solamente nos quedamos en lo local, en lo regional, y no tenemos en cuenta lo global. Y es fundamental que también se tenga en cuenta ese contexto global, donde se tome en cuenta ese concepto que ahorita está, bueno, ahorita no, hace rato, de una ciudadanía activa, ¿no? Y que esos saberes no se queden solamente en una reflexión de las políticas locales, llevémoslo a un contexto nacional y un contexto global y tratemos de contrastar esas situaciones, ¿no? Que a veces también nos ayudan a reflexionar mucho para comprender los problemas de nuestros contextos. Entonces, ¿cómo aprendo? Para la formación de los estudiantes es conveniente que exista una comunidad. Pues la sola convivencia con sus compañeros y con sus profesores contribuyen a su educación y a vivir la universidad. Esto de comunidad, convivencia, es clave en la universidad. Ahorita con la pandemia, repito, la convivencia fue cero y eso perjudicó mucho este crecimiento digamos, en el aprender a vivir, ¿sí? Señala Navarrete que aparte de lo que aprende el estudiante en la universidad, lo aprende de sus maestros. O sea, una tercera parte lo aprende de sus profesores, una tercera parte lo aprende con sus compañeros y otra tercera parte lo aprende por sí solo, ¿no? Entonces nosotros somos un factor importante, pero también el contexto en esa relación con sus compañeros y con los demás miembros de la comunidad universitaria. Y obviamente recae una carga importante en el estudiante con los nuevos modelos, que la autonomía es supremamente también importante. Pero esto no debe perderse de vista, porque a veces creemos que la enseñanza está aquí, que está dentro de los salones de clase, ¿no? No, no solamente ahí, incluso a veces los estudiantes aprenden más conviviendo con sus otros compañeros que en el aula. No es una investigación que se haya hecho, pero sí hay, ay Dios, pero un segundo. Perdón. Pero sí, entonces hay que tener en cuenta esto, que hay que dar espacio para los tres. Entonces, sumado a ello, en el contexto del concepto de comunidad universitaria, para las universidades es importante que se apoyen en esas definiciones que provienen de nuestras comunidades originarias, ¿no? De esas comunidades que el concepto de comunidad es muy, muy, muy importante. Entonces, sumado a esto, en el contexto de los pueblos andinos, por ejemplo, de este Aymara del Perú, es un pueblo andino pues milenario dedicado al pastoreo y a la agricultura que tiene su origen en el lago de Titicaca, ¿no? Eh, eh, bueno, sí, que hace parte de Bolivia y de Perú y del norte de Chile y Argentina incluso. Entonces, ellos consideran la comunidad no como una unidad de producción, sino que es un territorio compartido por un número determinado de familias que forman la unidad productiva de la comunidad.
Esto hace alusión pues a un bienestar que implica armonía entre lo material y lo espiritual y en un contexto comunitario y ambiental. Entonces, cada familia produce de forma individual dentro de un contexto comunitario. Sin embargo, puede darse la situación en que durante este proceso de integración, una familia requiera la colaboración de otras familias, y para ello existen pues diversas formas en que esas otras familias pueden apoyar a las familias que lo requieran. Entonces, ese apoyo mutuo donde no hay una relación de que quién tiene la casa más bonita, quién tiene, sino si yo estoy bien, tú también puedes estar bien, ¿no? Y te tiendo la mano para apoyarte en ese sentido. Entonces, es el concepto de esa universidad del presente, o esa universidad moderna, actual. El reto es cómo lograr complementar estas dos visiones, ¿no? Del concepto de comunidad y de colaboración, donde cuestionemos el concepto de comunidad al interior de nuestras universidades, y busquemos lograr aprender a vivir y enseñar en el sentido de cómo crecer como seres humanos a partir de esta relación con los otros. Me pregunto, nosotros dentro de la Universidad Santander nos consideramos una comunidad universitaria. Hay una relación directa entre todos los actores, digámoslo de esta forma, que intervienen en esa comunidad, ¿no? Los estudiantes, los profesores, los investigadores, porque hay investigadores que no son profesores, los administrativos, las personas que apoyan en los servicios varios. Sí, ¿cuál es nuestra relación en esa comunidad? ¿Podemos hablar de una comunidad? Eh, Creo que no se aprecia mucho. Pues yo desde mi punto de vista creo que puede haber excepciones. Por ejemplo, que diversos programas se apoyen entre sí, ¿no? Yo a veces creo que nos falta un poquitito del sentido de comunidad, ¿no? De esa comunidad que somos, y que todos, si tu programa crece, mi programa también crece, porque crece la universidad. Y en ese sentido es que nos falta un poco de pertenencia en relación a la institución, ¿no? A veces estamos en el programa y queremos crecer nosotros, y las otras personas que nos piden ayuda, no. Yo lo he vivido lastimosamente desde el Departamento de Humanidades, y espero que pues esa situación cambie, ¿no? En el concepto, y que se integre el concepto de comunidad desde estas enfoques de nuestros grupos indígenas. Y hablo no solamente de los grupos indígenas, porque ellos han concebido, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, del concepto del buen vivir, ¿no? Que vamos a ir para allá. Pero también en Colombia, nuestras comunidades indígenas tienen una cosmología, una cosmovisión muy importante en ese sentido. Entonces creo valioso acentuar el concepto de comunidad universitaria, donde los estudiantes vibren con los festivales, ¿no? Donde se comparta colectivamente con el otro una realidad social, se movilicen en aras de mejorar sus condiciones, participen masivamente en las elecciones de sus representantes, y también la parte de los profesores, ¿no? Si las profesoras que sientan que los problemas que aquejan a la sociedad no les son indiferentes, y que se conviertan en esos actores públicos comprometidos, no solamente con el bienestar dentro de la universidad, sino con el bienestar en general. Quizás donde podamos notar donde se vibra, donde vemos que los estudiantes vibran, donde vemos que hay una
hay una convivencia es en el acto o en la actividad que realiza la universidad, como es el regreso al mundo de eso, ¿no? Quizás acá podamos ver en este espacio donde se da esa convivencia y se aprecian algunas interacciones y acciones que nos muestran como una comunidad, ¿no? Y dentro de esa comunidad se realizan diversas actividades académicas, culturales, deportivas, que buscamos precisamente integrarnos, ¿no? Integrar a toda esa comunidad donde el docente, el estudiante, el administrador o el administrativo, perdón, compartan un momento, ¿no? Un momento que nos da identidad, que nos da identidad y que podemos relacionarnos con nuestra institución. Entonces, la educación universitaria no es solo o no es sinónimo de instrucción, de generar conocimientos en el sentido de lo intelectual, ¿no? Sino también incluye el conocimiento y el buen juicio, la elocuencia, la preparación para afrontar distintos empleos y la forma de comportarse ante los demás. Es pues una herramienta de transformación social y así es como debemos concebir la universidad, como esa herramienta de transformación social que nos va a permitir crecer, crecer y crecer como seres humanos, ¿no? El nuevo concepto de universidad requiere dejar de ver a su estudiante como un cliente, en el sentido más literal, pues, del término, ¿no? De no ser así, si no se deja de mirar al estudiante como un cliente, la institución corre riesgo de perder el camino hacia, digamos, una excelencia intelectual y entre las rutinas más cortas hacia una crisis y una crisis de identidad, ¿no? Una crisis de identidad institucional que se refleja en la crisis de identidad que sufre su comunidad, donde no hay una identidad con ese espacio donde convivimos. Nosotros permanecemos en la universidad casi 8 horas, ¿no? Casi todo el día es otro espacio donde nosotros necesariamente debemos interactuar con esa comunidad con la que compartimos muchas cosas. Entonces, el buen vivir y la universidad del buen vivir, el Sumac Camañe y el Sumac Kausai. Son dos conceptos que, como señalaba, se relacionan con esa cosmovisión de las comunidades indígenas andinas, especialmente de Bolivia y del Ecuador, ¿no? donde se trabaja, donde las comunidades trabajan mucho el buen vivir en relación al Suma Camaña y el Suma Causay, que son conceptos que también se han aplicado en las políticas institucionales, en las mismas constituciones de estos dos países. Han incorporado, no sé qué tan bien, a las instituciones, ¿no? Entonces, desde esta cosmovisión de las comunidades indígenas andinas, se proyecta una filosofía de vida donde se coexiste con la naturaleza. La cosmovisión de este movimiento sigue una línea acorde con la vida en común o una vida en comunidad a partir de la reciprocidad, a la solidaridad y el respeto por la naturaleza, lo que ellos le llaman la madre tierra, siendo pues absolutamente importante ese equilibrio, mantener ese equilibrio entre la comunidad y la naturaleza. Yo creo que sí nos da tiempo de ver un videito. Lo voy a colocar mientras así yo descanso un poquito la garganta. ¿Me avisan si? Se escucha y se ve, profesora Linares. Así.
concepto del buen vivir, primero que todo, en nuestro idioma Nasa, es el Muet Muet Finzeli, que es vivir en esa armonía y equilibrio con nuestra madre tierra, com nuestra Uma Kiwi. Bem viver eu acho que é a nossa realização indígena, é o concreto, é a vivência do nosso dia a dia. Bem viver vem de quê, primeiramente? Vem da terra, do nosso planeta Terra, da nossa mãe Terra. Vivir bien quiere decir que si todos vivimos bien, o sea, si todo este colectivo vive bien, obvio que yo tengo que vivir bien. Esto del buen vivir o los buenos vivires, que es los que hemos planteado nosotros, tiene una trayectoria digamos, más visiblemente de Ecuador y de Bolivia, donde los pueblos hablan de los buenos vivires del Suma Camaña, del Suma Causa, y que algunos gobiernos se lo apropian, pero en realidad lo que hacen es vaciar, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, vaciar la palabra de contenido y utilizarla en una constitución, pero para legitimar la explotación y la dominación de la madre tierra. No se busca un beneficio colectivo, sino un beneficio individual, y sobre todo como es la explotación de nuestros recursos. Lo que hay en los territorios es buenos vivires que, a pesar de la guerra, de la colonización y del patriarcado, siguen ahí. Es esa relación permanente, es esas prácticas, por ejemplo, que Hugo Blanco nos dice, el colectivismo. Sin colectivismo no puede haber buenos vivires. Onde todo mundo pensa em todos. No meu povo, por exemplo, que eu sou Pancararu, a gente vive muito o bem viver nos nossos rituais. Porque nós celebramos a vida, celebramos a Mãe Terra, celebramos os frutos que ela nos dá. Cuidar principalmente da Mãe Terra. Cuidando dela, a gente vai cuidar de todos. Si una sola persona, a nombre de todos, toma decisiones, ¿qué tipo de buen vivir voy a tener? Por ejemplo, en vez de decir vivir mejor, es mucho más colectivo decir vivir bien, porque vivir mejor nos está llevando a competencias, es decir, vivir mejor ¿a qué? Que soy hijo del campo, llevo sangre de padre, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy. Entonces los buenos vivires dependen colectivismo, decisiones colectivas, amor por la madre tierra y sobre todo esto que también nos llama Hugo Blanco, a empezar a descivilizarnos. Y todos dicen, ¿cómo así? Es que el problema que hemos tenido también es que nos han querido civilizar, igualarnos, incluirnos, asimilarnos a que seamos como el moderno, como el desarrollado, como el progresista, y eso nos corta la raíz, nos corta el ombligo a la madre tierra. Pero seguimos en esa lucha en apoyo con nuestra guardia indígena, nuestros mayores ancestrales, porque como Nazas tenemos mucha esa relación con la espiritualidad, desde el sentir, desde el escuchar, con nuestros espíritus naturales de la naturaleza, y ellos son los que siempre nos protegen. Porque é dela que vem a vida. É dela que a gente sobrevive. É dela que vem os animais, a natureza, as matas. É da Mãe Terra que vem a água. Ahora, claro, todo esto está aunado a una cosmovisión propia de los pueblos indígenas. Decimos cosmovisión que tiene mucha relación, que podemos decir como la filosofía, también podríamos decir como la ideología de los pueblos indígenas, que claro que en muchos años atrás que lo vienen matando porque el sistema capitalista no le conviene esta otra forma de vida. En la cual como comunidad hemos venido resistiendo desde muchos años colectivamente para proteger nuestra madre tierra, nuestro territorio, y desde ahí mantener esa armonía, ese equilibrio, en la cual no ha sido fácil, porque a raíz de eso pues han asesinado a algunos compañeros. Actualmente está amenazada nuestra autoridad. Esse é o nosso desafio, de tentar viver bem, mesmo nesse sistema tão excludente e que nos exclui, nos marginaliza,
nos invisibiliza. Y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Esa otra alternativa de vida es lo que tratamos actualmente de revivirla y también de rescatarla. Claro, esta carga se ha quedado en los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque aún no se entiende qué es ese planteamiento que se está dando. Prácticamente es un planteamiento de vida ante este sistema de muerte que no solo destruye la naturaleza, sino que además destruye también la vida. A nossa Mãe Terra hoje está pedindo socorro, ajuda. Nosso meio ambiente é lixo por todo canto. Porque hoje nossas nascentes estão secando, porque as nossas matas estão secando, os nossos animais estão morrendo. Os nossos remédios, nossas ervas medicinais estão extintas. Hoje a nossa Mãe Terra está tão fraca que os nossos pés de fruta estão morrendo. Y el camino de la lucha alumbrando seguirá. Então, bem viver é ver tudo isso bem. Y es pervivir como pueblo indígena, fortaleciendo esas prácticas culturales, esos saberes ancestrales que vienen desde muchos años anteriores. É esse amor pela Mãe Terra, é enxergar a Mãe Terra não só como um meio de sobrevivência, que é só um dos aspectos, mas um meio de respeito com o passado, com os nossos antepassados, com a nossa memória, com a nossa história, com os nossos valores culturais e manter sempre esses valores culturais, ensinando aos filhos e de geração a geração a gente vai mantendo isso. Entonces, buenos vivires tienen que estar alimentados de fundamentos y prácticas concretas que tenemos en los territorios para vivir bien, pero también reconociendo que esos buenos vivires no son un folclore o no son la fórmula, que también tenemos contradicciones, que también tenemos errores, que también el patriarcado nos habita. Entonces, ¿cómo reconocernos en la contradicción para transformar y alimentar buenos vivires más allá del patriarcado y del capitalismo? Me parece que son prácticas concretas que no son un concepto cerrado que encarcela una realidad, sino que es una concepción que debe liberar y debe transformar. Que viver bem, viver em harmonia com a Mãe Terra, com toda a natureza, faz sentido e é melhor para todos nós. Esse é o nosso bem viver. De Álvaro y de Benjamín, de la gaitana. Gracias, linda. De Álvaro y de Benjamín, de la gaitana y Quintín. Bueno, este es el mensaje que nos envía las comunidades. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué podemos señalar acá? No sé, la universidad debe construir pues un discurso del buen vivir desde lo académico, desde lo académico a partir de la crítica hacia el sistema capitalista y hacia el concepto de desarrollo, y convirtiendo pues estas nuevas formas o estas formas diferentes de concebir la vida como una alternativa a un sistema que ha conducido a las sociedades pues hacia la desigualdad, la discriminación, insensibilización, el egoísmo y el individualismo.
donde el individuo aparece como un sujeto, ¿verdad?, de derecho, que está llevando no solamente, no solamente a un deterioro social, sino también a una destrucción del medio ambiente. Entonces, hay no solamente que identificar digamos, identificar al individuo como derecho, sujeto de derecho, sino pues a toda la comunidad, ¿no? En ese sentido, la modernidad, la globalización, el capitalismo nos ha mostrado unas individualidades que sí está bien, hay que pensar de forma individual, pero también colectivamente. El problema es que nada más nos quedamos en lo individual, ¿no? Y somos demasiado egoístas. Entonces, y esa es una enseñanza que nos ha dejado precisamente estos medios, ¿no? Yo no estoy diciendo, yo no estoy en contra del capitalismo, estoy en contra de que solamente se piense de forma egoísta, de forma individualista. Entonces, ahí en ese principio es que debemos, pues, desde la universidad, hacer desde la academia, desde el conocimiento académico o desde lo académico, hacer esa crítica sobre estas formas de vida. Pero se debe tener presente que no hay una sola idea de lo que significa el buen vivir, ¿no? Ello depende de diversos contextos sociales, culturales, que hoy día este concepto tiene una base indígena, sí, tiene una base indígena ese concepto, pero se configura con un resultado de los diálogos entre los saberes, ¿no? Sobre diferentes comunidades, la diversidad que nosotros tenemos en nuestro país. Deben conjugarse esos saberes para poder construir una sociedad donde pues todos podamos decir que vivimos, que podemos vivir y que hemos aprendido a vivir, y que hemos aprendido a vivir en armonía unos con otros. Y este concepto donde prima esa armonía entre la comunidad y la naturaleza, tengo que señalarlo, que nuestra universidad lo podemos observar a partir de ese concepto que nos une. Bueno, esta diapositiva no era la que yo buscaba, pero bueno, es importante señalar que el buen vivir, entonces, es un concepto que pretende abordar una nueva forma de vivir y de convivir, nacido de los movimientos sociales protagonizados por las comunidades indígenas del área andina, con un objetivo reivindicativo, cultural e identitario, frente al sistema hegemónico actual, ¿no? Entonces, a partir de esta concepción de lo que es el buen vivir y que se pretende que haya una ciudadanía basada en la diversidad y la armonía con la naturaleza, entonces donde yo señalaba que UDES Verde, nuestra universidad, de cierta forma pretende, y este enfoque es también de los valiosos, porque ahí estamos enseñándole a nuestros estudiantes esa relación con un medio ambiente, a cuidar el medio ambiente, a tener o generar esa responsabilidad con un medio ambiente, con nuestra naturaleza. Y eso nos permite vivir, eso nos permite aprender a vivir en armonía entre los seres humanos y nuestro planeta. Entonces, esto es un reconocimiento, este enfoque de la universidad hacia ese concepto de lo verde, nos lleva precisamente a esa concepción de lo que se rescatan de nuestras culturas andinas, ¿no? De nuestras comunidades indígenas originarias. Entonces, es un punto muy favorable que permite considerar esta universidad como una universidad que permite el buen vivir, su contexto rodeado por la naturaleza y el afán de las autoridades por cuidar y crear conciencia de su valor en la comunidad universitaria en particular, pero en general en toda la región y la nación. Es un punto muy importante donde se da ese equilibrio que busca esa filosofía del buen vivir
que en ese sentido debemos reconocerlo, ¿no? Y es que el buen vivir se plantea como un referente válido e interesante para repensar el proyecto social moderno que ha llegado pues a su límite. ¿Sí? O es el planeta o somos nosotros, o nos extinguimos con nuestro, o nos sacamos junto con nuestro planeta. Entonces, las universidades juegan un papel importantísimo, pues al ser ese lugar predilecto de construcción y reproducción de conocimiento que justifican y legitiman las políticas socioeconómicas actuales, ¿no? Que pues también que se han generado en gran parte por los problemas existentes y porque puede ser un espacio predilecto para pensar y revisar las potencialidades de ese buen vivir. Entonces la universidad es uno de los espacios idóneos para generar este tipo de reflexiones, para generar este tipo también de enseñanzas y aprendizaje, no solamente en nuestra comunidad universitaria, sino replicarlo, generarlo o generalizarlo a un contexto mucho más amplio. Y eso es grandioso, ¿no? Entonces, de esta perspectiva de lo que es el Summa Capsuai y el Summa Camaña, que son la filosofía de los pueblos originarios de los Andes, se retoma pues la idea de ese buen vivir y de un bienestar que exceda el consumo y que aparezca como una dimensión relevante lo espiritual, ¿no? Que dejemos de ser una sociedad consumista y que aparezca o resurja esa dimensión relevante que es lo espiritual y lo afectivo, sin que eso produzca o que eso se genere a costa de los otros, ¿no? Porque también es cierto que el ser humano, en este afán de ser mejor que el otro, genera esa división equitativa de los repartos, o del reparto de las riquezas, ¿no? Entonces la propuesta pedagógica de la universidad, del buen vivir, que sea una educación que critica el eurocentrismo, el capitalismo, el racismo epistémico y patriarcal, y se convierta en una educación decolonial, o sea, la palabra decolonial está siendo empleada también muy fuerte en esta concepción, ¿no? De generar aprendizaje de carácter común, no capitalista y de modos de producción no coloniales de la vida. Yo sé que son cuestiones que a veces son difíciles, pero son procesos formativos que parten desde los proyectos de los territorios que los pueblos originarios con sus propuestas reales conforman una alternativa de solución, por lo menos en vista de generar ese equilibrio con nuestro planeta, ¿no? Con nuestra madre tierra, como ellos los llaman. Y efectivamente no se trata de generar o aplicar esas cosmologías o esas formas de ver la vida y de ese contacto con la naturaleza y ese equilibrio con la naturaleza, generarlo en un contexto actual. No, porque los contextos son diferentes, pero sí genera una práctica pedagógica que indague, que se interroguen, que profundicen en conceptos acerca de los problemas y los acontecimientos que violan los derechos de los pueblos y atentan pues contra la dignidad de las personas y las comunidades, ¿no? Creo que la universidad es un buen espacio para generar estas discusiones y generar estas conciencias y que aprendamos a vivir, ¿no? Entonces, en el nuevo contexto, a construir requiere del conocimiento de los límites y contradicciones de las ciencias
de las ciencias convencionales y dominantes de la matriz que nos ha, digamos, no usa la palabra, pero sí civilizado, ¿no? La occidental, que impera pues en las universidades convencionales. También es importante que surjan otros modelos con nuevas perspectivas y nuevos sentidos que intenten responder a preguntas que los viejos modelos en los que estamos no han sido capaces, ¿no? Entonces, llenar esos vacíos que la ciencia convencional o la ciencia occidental no ha podido o quizás no ha querido, ¿verdad? Abarcar, sí, llenar y tomar otros caminos que nos lleven pues a, pues a que no se trata de integrar o incluir lo indígena en lo occidental, ¿no? Porque a veces nos vamos a los extremos. Lo que se requiere para resolver el problema se trata más bien de reconocer y aprender primero que efectivamente es posible producir y vivir de otra manera, ¿sí? Es posible de reproducir otras formas de vivir y está visto que no se puede seguir con las actuales condiciones porque esto nos va a llegar precisamente a la destrucción de nuestra tierra, ¿no? Entonces resulta vital en un mundo moderno que todo lo ha naturalizado, ya no nos asombramos de muchas cosas, ya no nos asombramos ya no nos importa tirar un papel en la calle, porque hay un papelito que va a ser, ¿no? No, ya estas acciones han anulado esas posibilidades de mirar otras opciones, ¿no? De pensar desde otros enfoques, de buscar unos diálogos con otros mundos que están ahí, que han estado allí, que hacen parte de nuestra nación colombiana, en el caso de Colombia, y que hacen parte y que ellos posiblemente pueden tener la solución o parte de la solución para afrontar los problemas tan terribles que estamos viviendo. Pero seguimos enfocados a la ciencia. Claro, sí, se trata pues que las universidades también mire otras formas de construir conocimiento, ¿no? Que se dé nuevas ideas y que mire otras racionalidades y discursos y prácticas a través de los diálogos, de los saberes o entre saberes, y en un sentido más pleno y más amplio, sin que haya una jerarquía como la ciencia, esa jerarquía de los conocimientos, ¿no? Y sin perjudicar y sin discriminar a otras formas de hacer conocimiento, construir conocimiento, ¿no? No solamente mostrar que el conocimiento científico es el que puede generar las soluciones o las grandes soluciones a los problemas que la sociedad vive, sino que haya ese diálogo con los otros saberes, ¿no? Y en la universidad yo creo que es oportuno ya dejar entrar a esos otros saberes, esos saberes ancestrales que dialoguen con la ciencia, y busquemos esas soluciones, ¿no? Necesitamos un protagonismo más activo de las universidades y por ende de los docentes, de los investigadores y de la comunidad en general, ¿no? De la universidad para generar esas nuevas condiciones que nos permitan también generar unas nuevas relaciones pues interpersonales con los otros, ¿no? Donde no se excluyan los conocimientos, sino que al contrario se construyan conocimientos a partir de esta relación entre saberes. Entonces, se puede aprender a vivir en las universidades, o se puede aprender a vivir, sí, se puede aprender a vivir, pienso que sí, pero ello implica pues algo
que a veces no estamos quizás dispuestos, o quizás sí, ¿no? Que es aprender a vivir con los otros, aprender a vivir que somos una comunidad, aprender a vivir, a saber que no podemos vivir de forma individual, de forma aislada, sino que debemos conformar una comunidad donde todos nos apoyemos mutuamente para poder vivir. Para ello no solo se aprende, no se aprende solo en las universidades, como lo señalaban, ¿no? Para ello también es importante la estructura familiar, las comunidades donde se nace y se crece y donde se generan esos valores y principios construidos en el ámbito donde nos desarrollamos como seres humanos. Y la universidad, en este caso, pues todas las instituciones educativas, pero la universidad en este caso, es ese espacio que nos permite también crecer como personas y aprender a vivir y convivir con los otros, ¿no? Precisamente porque hacemos parte de una comunidad inmensa de diversidades de visiones, de pensamientos, de perspectivas, de formas de ver la vida, ¿no? Y que si se ponen en diálogo es importantísimo generar salidas a los problemas. Entonces, en los albores en el siglo XXI, en que nos encontramos, pues parecería que existe un cierto consenso sobre el hecho de vivir junto, que significa al mismo tiempo querer y saber cómo vivir juntos, ¿no? No solamente que el hecho de que vivamos juntos, sino también querer y saber cómo vivir juntos. A veces sabemos cómo vivir juntos, pero no queremos, o queremos vivir juntos, pero no sabemos cómo, ¿no? Y ahí estamos como gatos y perros dándonos unos contra otros. Entonces, querer y saber cómo vivir juntos conlleva conocimientos, debido a que la intolerancia y el rechazo son son frecuentemente producidos por el miedo. El miedo nos limita a generar ese contacto con el otro, ¿no? Nos alimenta ese no dar un paso por y para conocer al otro, y eso también depende de la ignorancia, ¿no? Y de las injusticias y de la intolerancia en generar ese conocimiento y descubrir esos otros mundos que es y los otros. Por lo tanto, es necesario aprender a descubrir y a conocer a los demás pueblos, a las generaciones, sus culturas, las necesidades, sus aspiraciones, sus sufrimientos, sus religiones, sus tradiciones, qué los motiva, ¿no? Conocerlo, no tengamos miedo a ese contacto con el otro, porque es diferente a mí, ¿no? Para conseguirlo, pues yo pienso que debe haber debo en primera instancia conocerme yo mismo. Primero, para llegar a conocer al otro, primero tengo que conocerme a mí. Y ahí es donde la parte individual funciona, ¿no? Porque por eso no se puede dejar aparte la parte individual. Es fundamental, pero no quedarnos solamente allí, en lo individual, sino trascender a lo social. Entonces, o a lo colectivo. Entonces, primero, conocerme a mí mismo y reconocerme mis propias debilidades y fortalezas, porque a partir de ahí estoy seguro, ¿verdad? De quién soy, lo que quiero, a dónde voy, y de esta forma yo puedo abrirme con la otra persona, ¿sí? Porque, si me ven a andar contigo me van a decir que yo también no, soy de la misma calaña, ¿no? Entonces, si tú estás seguro de lo que eres y cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y qué es lo que debes conocer de ti, hacia dónde va, eso te daría fuerza para acercarte al otro y mirar que el otro es diferente
y que tenemos diferencias, pero también tenemos muchas cosas que nos permiten convivir y vivir juntos, ¿no? Sin necesidad de estar, pues, pues dándonos golpes unos contra otros. Entonces hay que aprender, en consecuencia, el respeto por sí mismo y la autonomía y la autoestima y reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas que están pues en la base de todas las posibilidades de aceptarnos y que tengamos esa base, digamos, para seguir. El respeto de sí mismo y la autoestima nos permitirán pues recurrir pues a la escucha y al diálogo. Si nosotros no tenemos una autoestima, no vamos a poder generar un diálogo con el otro, siempre vamos a estar sumisos al otro porque nuestra estima no nos va a permitir mirar al otro por encima de nosotros, ¿no? Sino que siempre vamos a estar por debajo. Entonces, primero es el respeto en sí mismo y la autoestima. Esto nos permite generar esa escucha y el diálogo y podemos solucionar pues los conflictos con los otros. El mismo concepto de vivir juntos varía, claro, a través de, y ha variado a través del tiempo. O sea, no es lo mismo el concepto de vivir juntos hoy que hace un siglo, ¿no? Y también depende de las culturas quien promuevan este concepto de vivir juntos y generar un aprendizaje para ser capaces de generar o de construir esos diálogos, ¿no? Entonces, por consiguiente, la pregunta que se plantea o que nos deberíamos plantear en este siglo XXI, en estos inicios del siglo XXI, es ante el desafío de aprender a vivir juntos, es saber cuáles son las características específicas que se derivan del entorno actual, de qué manera la educación de nuestros días puede responder a tal situación y cuáles son los rumbos que toma la transformación que queremos para lograr construir un futuro diferente. Y como lo he señalado, la educación y la universidad especialmente tienen un fuerte compromiso en este caso. Aprendemos a vivir juntos. Es difícil, pero podemos a partir de primero conocerse a uno mismo para luego generar ese acercamiento y ese diálogo entre los demás. Entonces, la formación docente, la educación superior debe estar en permanente articulación con las prácticas pedagógicas como eje fundamental de cohesión entre la teoría y la práctica, lo que viene a ser posible un acercamiento a las vivencias y a las problemáticas reales de las escuelas y las comunidades y las familias. Nosotros a veces solamente nos quedamos, repito, los ejercicios y los ejemplos solamente se quedan en un ámbito muy pequeño, no trascienden a los problemas reales en contextos reales, ¿no? Los ejemplos y las actividades y todo deben tener una trascendencia que vaya más allá del aula y que se centren en las problemáticas reales que los estudiantes viven. De esta forma se genera pues un conocimiento de ello. En tal sentido, el agotamiento de los modelos tradicionales obligan a acercarnos a las realidades de otras formas de aprender y conocer. Esto debe verse reflejado en la formación que nosotros como docentes impartimos a nuestros estudiantes. El profesor y la profesora debe estar reivindicándose como investigador y como co-creador o como co-creadores, ¿no? de conocimientos. Trabajar conjuntamente para co-crear conocimiento y generar reflexiones y pensamiento crítico desde las prácticas diarias, donde el aula es un espacio de intervención, pero que también necesitamos de la creatividad. La creatividad es una herramienta pedagógica súper importantísima porque en esta cuestión de la saturación, digamos, de la tecnología, de los medios digitales, la creatividad del ser humano es que va a permitir
romper esa brecha, ¿no? De cuál es lo humano y qué no es lo humano. Entonces es importante generar la creatividad como una herramienta pedagógica para generar pues ese diálogo entre los distintos saberes y conocimientos. Y allí es importantísimo en estas estrategias los proyectos integradores, pero los proyectos integradores de saberes, no solamente los proyectos integradores como estrategia didáctica en las aulas, no solamente de que yo integre otras materias y que unas materias y otras podamos buscar desde nuestros enfoques, soluciones a unas problemáticas que nos planteamos y que nos planteamos con los estudiantes. Cuando hablamos de proyectos integradores, es que vayan mucho más allá del contexto, digamos, académico y que se conecten o integren contextos, escuela o universidad, familia y comunidad, ¿no? De aprendizaje, la comunidad de aprendizaje en general. Entonces, desde estos enfoques, que podemos llamar o que llaman enfoques interculturales y ambientales, se pueden generar diferentes proyectos integradores que efectivamente integren diversas miradas y diferentes enfoques desde las diferentes disciplinas, pero que vayan más allá, que vayan a un contexto familiar, un contexto problemático de la región, del barrio, ¿sí? Entonces, esos proyectos integradores sería chévere pues trabajarlos en el contexto académico donde se articule la teoría y la práctica en estos diferentes contextos, escuela, familia y la comunidad de aprendizaje. Entonces, partiendo de esta concepción del buen vivir, como lo vimos en el video de nuestras comunidades originarias, creo que la universidad es el momento en que debemos pensar cómo vivimos y cómo vamos a aprenderle a nuestros estudiantes a vivir. Y para vivir necesitamos primero ese equilibrio con la naturaleza, y la Universidad de Santander tiene ese punto a favor, ¿no? Porque tiene una política verde que es muy favorable a ello. Yo cuando llego a la Universidad de Santander me siento tranquila, me siento al observar ese conjunto de verdes, me siento muy bien. Entonces, eso es vivir, ¿no? ¿Qué tal que uno llega a una universidad y está llena de edificios y puro concreto y el calor y que no sé qué? En cambio es diferente. Cuando uno va a la Universidad de Santander, se siente un ambiente increíble, y que eso es lo que yo más disfruto de la Universidad de Santander, es lo que más me encanta de la Universidad de Santander, ¿no? Que ese contacto se pueda tener con la naturaleza, que tú por donde mires ves verde. Entonces, eso es algo favorable que tiene la universidad y que nos va a permitir generar ese concepto y ese equilibrio entre humanidad y medio ambiente, por lo menos al interior de la universidad, y que también hay una política, y que también hay un aprendizaje que se le transmite a los estudiantes. Yo creo que a muchos de ustedes les pasa algo parecido cuando llegamos a la Universidad de Santander. Disfrutamos muchísimo de ese contexto verde en el que pues habitamos y convivimos, y eso favorece y eso favorece precisamente a una convivencia, porque tú llegas a la universidad y si vienes estresado de la casa, si tienes y tienes ese ambiente, pues te encuentras con alguien y como que los niveles así de estrés y de agresividad se bajan, ¿no? Y eso es lo que tiene ese contacto con la naturaleza, generar ese equilibrio, y afortunadamente podemos contar con ello. Entonces, pues llegamos al final de la charla el día de hoy. ¿Qué podemos entonces generar algún tipo de conclusiones? Pues podemos decir que la dimensión intelectual no es suficiente. Eso sí es necesario que lo tengamos en cuenta.
Las posibilidades y las dificultades para aprender a vivir juntos comprenden también los ámbitos de la afectividad y las emociones. Querer y saber vivir juntos implica la afectividad y las emociones que en combinación con los conocimientos pertinentes permiten la construcción de valores, actitudes y comportamientos que no forman parte del bagaje cultural, perdón, del bagaje natural de las personas. Entonces, siguiendo la sabiduría de las comunidades indígenas de los Andes, en su concepción del vivir bien, aprender a vivir en lo que ellos llaman la aldea planetaria y a desear esa convivencia con el otro, es en un sentido de aprender a vivir juntos, ¿no? Que es uno de los pilares, o debe ser uno de los pilares de la educación para el siglo XXI, de poder transformarnos en esos ciudadanos del mundo, pero sin perder nuestras raíces culturales, ¿no? Sabemos que no podemos evitar esa dimensión global o esa globalización, ese mundo global, pero sin perder nuestras raíces culturales ni nuestra identidad como nación, ¿no? Y reconocer en ese contexto físico, no en el espacio, el ciberespacio, sino en ese contexto físico que estamos habitando en un país, un territorio, que habitamos unos territorios y que entre esos territorios hay comunidades. Entonces, en el contexto actual parece impredecible que se intente combinar la vitalidad de la cultura local con la nacional. Resulta importante que se mezclen estas visiones, ¿no? Estas culturas locales y las nacionales, pero también las culturas mundiales, ¿no? No podemos solamente quedarnos acá, debemos también trascender y conocer esos otros mundos en los que también nosotros interactuamos, ¿no? Y ahora mucho más con la tecnología. En consecuencia, me parece claro que el ser humano del siglo XXI deberá ser al mismo tiempo un ser humano con raíces, pero un ser humano conectado a esa red global. Deberá labrarse entonces una fuerte identidad cultural, pero que a la vez esté abierto a otras culturas. Y esos entonces serían pues algunas de las reflexiones que tenía para comentarles, profesores y profesoras. Espero que pues haya sido de su agrado. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, quieran decir algo de todo lo que pues hemos hablado el día o la tarde de hoy. Aló. No, nadie ha levantado la mano ni han hecho preguntas por el chat. Ah, bueno, yo pensé que no me escuchaba. Ay, no me No, escuchaba. sí, se lo escucho todo. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta o al contrario un complemento acerca de la charla de hoy que nos pueda compartir o que desee compartir? Bueno, recordarles que el link de asistencia y de evaluación se pasó por el chat para que por favor lo diligencien. Profesora Ibis, en el chat está, pero ya se lo vuelvo a pasar. Espérenme un segundo. Muchas gracias a ustedes, profe, por la atención y pues estar aquí las 2 horas escuchándome. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, profesora, yo creo que ya no hicieron preguntas, entonces también, profesora Luzmeri, agradecerle su participación y de verdad que sí es pues interesante el tema de tener en cuenta
que la universidad es un lugar que nos enseña a vivir y aprendemos a vivir en ella también, ¿sí? Y aprendemos a vivir también sanamente para todos, ¿sí? Desde la parte colectiva. Ujú. Profesores, muchísimas gracias. Voy a dar 5 minutos para la asistencia y por supuesto que al desconectarme se perderá el link también. Entonces agradezco, por favor, lo diligencien para darles el certificado de la charla. Que pasen una linda tarde todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Bonita tarde a todos y todas. Buena tarde para